Señoras y señores, ahora póngase cómodo porque vamos a aprender, vamos a estar en clases, vamos a estar con el profesor Ricardo Muñoz. ¿Cómo está, profesor? Gusto de saludarlo. Igualmente, también Yo ya gusto estoy- de saludarlo, me encuentro muy bien. Estoy listo para aprender, profesor. ¿Qué nos trae en el día de hoy? ¿Qué palabras? ¿Palabras tritónicas también o no? Hemos andado con las palabras tritónicas. Sí, vamos a finalizar luego, ya nos corresponde la letra M hoy día, de las palabras tritónicas, que como significa tres tonos, es decir, que puede ser esdrújula, grave o aguda, dependiendo dónde lleve el acento. A propósito de eso, un aspecto bien interesante que la mayoría confunde acento con tilde. Acento es cuando cargamos la voz en una sílaba y tilde es la línea diagonal que se coloca sobre la vocal. Se produce confusión porque esa tilde también recibe el nombre de acento ortográfico, a diferencia del acento prosódico, y ahí complican las cosas. Claro, como una... Ahí empieza la confusión. ahí empezó la confusión. Pero finalmente la academia dice, dígalo como quiera mientras le entiendan. Ya, vamos a las palabras que tienen estos tres significados dependiendo de dónde vaya el tilde o el acento, porque las graves o llanas llevan el acento en la segunda, en fin. Ya, vamos a las palabras, profesor. Ya, vamos a comenzar por una muy buena. A ver, Magnífico. excelente, pues, profesor, magnífico, ya. Magnífico, espléndido, suntuoso, excelente, admirable. El Magnificat. Ahí está el Magnificat. Y también lo que ha dado origen a destacar a numerosos personajes que son célebres. Carlo Magno, Alejandro Magno. Es el magnífico, el grande. Sí, claro. O sea, viene de ahí, ¿no es cierto? Los emperadores. En Rusia, Catalina la La Grande. grande. No, Grande. pero esta cosa de ser grande siempre Por nos eso ha es fascinado. esto suntuoso, admirable, entonces viene de Magnum. Oye, en Napoleón no se sentiría medio excavado, que no es que era medio bajo. Claro. Y era No, en todo caso, ego no le faltaba, sí. no le faltaba ego y por eso que él decía, ¿no es cierto?, de que la estatura con respecto a las bromas que hacía, ¿no es cierto?, que lo importante era la estatura intelectual y se medía de aquí para arriba. Sí, cuando uno de sus Entonces- ordenanzas por ahí le dijo, le paso yo que soy más grande, no, más largo eres, le dijo, el más grande Más soy largo, yo. claro, sí. De todas maneras, Napoleón no se queda tranquilo. Pero todos estos emperadores, toda la cosa ese grande, el Julio, el Augusto César y todo, poniéndole días al calendario, esas cosas de agrandarse, Bueno. creerse semidioses o dioses. Bueno, de ahí está todo relacionado con este magnífico. Magnífico. Y también existe el verbo magnificar. Entonces, que con el mismo sentido, ¿no es cierto?, Magnífico. de engrandecer algo. Magnifico, magnificó, Yo magnifico, y él o ella magnificó. Sí. Y ahí tendríamos eso. Vamos a otra palabra. Hay un término que se utiliza mucho en la actualidad, ¿Se utiliza mucho ya? manipular. Ah, pero la palabra o el concepto mismo. El concepto. Manipular. Manipular, sí, bastante utilizado. Sí, demasiado tal vez. No sé, en estos tiempos sí. El manipular, bueno. Está es un- bien manipular los alimentos, pero esto ya de manipular, así, mover la muñeca. Claro. Operar con las manos, trabajar manipular los alimentos, pero también se manipulan los sentimientos. Las muñecas, sí, se claro. manipula una serie de elementos que son personales. Antes uno escuchaba el llanto y era un símbolo ya de interior, pero ahora cualquiera le hace una llantera y entonces ya corta. No se sabe si se está actuando o no. Claro, sí hemos aprendido tanto. Bueno, ahí tendríamos los dos términos, manipulo Ujú. y manipuló, como presente o como pretérito indefinido. Y para completar esta palabra tritónica, nos estaría faltando el manípulo. Manípulo. Esa no la he escuchado en mi vida, pero... Ya. Y tiene varias cositas que decir. El manípulo es un ornamento sagrado de la misma hechura de la estola, pero más corto, que por medio de un fiador se sujetaba al antebrazo izquierdo sobre la manga. Ujú.
Y El una manípulo. de los ornamentos sacerdotales, Ya, el el estola. Y con respecto a la historia, Ujú. podemos decir de que el manípulo era la enseña de los soldados romanos que en los primeros tiempos consistió en un manojo de hierba atado a la punta de un palo y después fue sustituido por un estandarte. Ese era el manípulo, Listo, el manípulo, lo que llevaban en la mano. Y siguiendo en Roma, nos encontramos con que la legión romana se dividía en 30 unidades tácticas y cada unidad táctica recibía el nombre de manípulo dentro de la legión romana. Y también significa un puñado, una porción que se puede contener en el puño. Manípulo. Entonces, manípulo tiene varias acepciones. Claro, pero se usa poco. El manípulo, no, de hecho, ni lo había escuchado yo. Salvo usted, primera vez que me lo solo Bueno, y escucho. además que es como algo muy, muy específico Claro, de la parte el manipular de la- sí que lo veo y lo escucho mucho. Manipular sí, yo creo que... Manipuló, manipulará, manipularé, yo hubiera o hubiese manipulado, no sé. No, sí, están todas. No, ahí están todos los tiempos y personas, incluso los tiempos imperfectos, profesor, se usa mucho. Ya. Bueno, tenemos otra, Vamos, ¿cuál? máscara. Esa es la más cara, po, profesor. Sí, también se puede dividir. Sí, ya, máscara. Máscara, ¿no es cierto? Más es un adverbio de cantidad, significa más caras. O sea, yo puedo tener una cara y otra cara y otra cara. y más, Puedo tener máscaras. más caras. O sea, está bien Claro, el de concepto por ahí de máscara. Es una figura que se representa, ¿no es cierto? Representa un rostro de un animal, un ser imaginario. Y existían antiguamente las fiestas de máscara en la sociedad. Ah. Bueno, claro, va. Claro, se fija que... No, pero iban con su máscara, pues si se ve en las películas antiguas, ¿no es cierto? Todos llevaban su máscara en la fiesta. Fiestas de máscaras. Fiesta de máscaras. Fiestas sí, de libros máscara. por ahí. Sí. Y también existe el verbo mascar. Ah, pero ese es de masticar. De ¿o no? masticar, de Claro. triturar el alimento. Entonces, que yo mascara o mascase. Y ahí tenemos la palabra grave. Ah, máscaras. Mascara, Sí. él o ella mascará a futuro, mascará. realizará la actividad de mascar. Sí. Y ahí tendríamos máscara, mascara y mascará. Bien, profesor. Interesante porque son términos que no asociamos habitualmente. Claro. Es que el verbo mascar de alguna manera como que quedó medio feo. Como que masticar la lleva más que mascar, digamos. Claro. Si la academia lo autoriza está bien, pero como que... Bueno, hay verbos, medio feo. hay verbos que se prefieren. Claro. Ah, una cosa bien importante lo que acaba de decir, que le sirve a las personas que están viendo este programa. Cuando busquen un significado en el diccionario y aparece en negrita otra palabra y solamente eso y no aparece la definición, Se prefiere esa. quiere decir que esa que está en negrita es la preferida por la Real Academia Española, lo que no significa de que la otra no se acepte. Claro, pero- se prefiere ese término. Es un concepto bueno manejarlo porque de repente, oye, pero dijo una palabra nomás, pero no la definió. No, está haciendo una referencia. Vea la definición. Véala ahí está. porque esa es la que yo prefiero. Esa es la que yo prefiero. Es la que yo estoy empujando aquí en el lenguaje. Ya. Son, Sigamos con las máscaras, máscara. Ya. Y esto mismo, como una novedad que no es muy habitual, pero ocasionalmente aparece, también se da en plural. Máscara. Máscaras, mascaras y mascarás. Ah. Que no Sí, es es cierto, habitual no es habitual que esté la tres. no es habitual que salgan dos. En algunos casos hemos tenido estas situaciones, pero que es poco común. Ya. Sigamos. La otra es médico. Médico. ¿Ya? Bueno, la Un persona que está galeno. autorizada para ejercer la Un medicina. galeno. ¿Mm? Un galeno, suena más bonito. Un galeno. Y también está el verbo medicar. Yo medico, él o ella medicó. O sea, administrar o prescribir medicina. Y el medicamentar también es otro verbo. No Es sé otro. Vaya a saber si está aceptado por la academia, habría que verlo. Una de las curiosidades que tenemos aquí en Chile Ya. ¿Mm?
Dígame con la es curiosidad. el hábito extendido Uf, de medicar. Oye, yo compré esto, a mí me hizo bien, yo también voy, y van a la farmacia. y vamos, oye, somos creo Oye, los pero campeones que es cierto, sí, latinoamericanos, sí, sí. esto es como un mal endémico nuestro. Oye, mira, medicamentar, estoy buscando en la raya aquí. Chile, Cuba, Uruguay, Venezuela, recetar medicamentos a alguien. O sea, en Chile sí. Sí, Chile, Y sí. Chile, Cuba y Uruguay, administrar medicamentos a alguien. Y en otros usan medicar nomás. Medicar solamente, Claro, claro. pero en nosotros, los españoles, Sí, medicamentar. Claro, claro. Pero, Y no todo medicamento que le hace bien a una persona le sirve a la otra. Po. claro, en todos los países parece que medicar es administrar o prescribir medicinas. Pero nosotros en Chile, Medicamentar. medicamentar. Voy a seguir medicamentando yo. Me gusta la palabra. Incluso tuve la oportunidad en una feria, en una exposición de libros, de conversar con un funcionario de una farmacia y dijo que ellos no debían intervenir en las conversaciones, pero en el momento mismo que la persona está pidiendo la receta, otra persona que llegó le dijo, no, cámbialo por este y compran otro remedio. Uf. Dijo, eso lo he visto varias veces, no podemos opinar. Ay, no, ese O daba sea, un capítulo. es que llega a ese extremo. Claro, es un capítulo aparte, pero lo hemos conversado, esto de medicamentarse o medicarse. No, la sí, de uno. es un tema que hay que considerar. O sea, el problema es que todos los medicamentos lo hacen bien para algo, pero lo hacen mal como para 10 cosas que son las cosas no deseadas. Entonces, si me tomo cada cosa que me llega, Que me están recomendando. el que me recomendó un amigo, la vecina, qué sé yo. Ya, sigamos, profesor, con los... Ya, y con respecto a la historia, ¿Ya? que voy a considerarla en las próximas oportunidades porque hay términos que son interesantes. También existe médico como perteneciente relativo a Media, la antigua región de Asia, o a los Medos. Esas son las medos y guerras los médicas. persas. Las guerras médicas. Ahí está médica, pues viene de Medos. Entonces, no es la guerra que tenían los doctores que estaban enojados entre sí. No, ni eran con jeringas, cosas así. No, No, las guerras médicas. Y las Mire, medias púnicas tampoco. y las púnicas también. No, pero interesante porque vamos asociando. Las O guerras sea, médicas, claro. Si no eso era son. pelea entre enfermeros y médicos, no eran. ¿Ves? Ahí tenemos una excepción viendo desde el punto de vista histórico. Las leyes de Media y de Persia no se podían modificar, señor. Estaban escritas en piedra, parece. Ah, Si decía la ley, sonaba. eso es. Bueno, vamos a pasar a algo positivo. A ver, ¿cuál? Mérito. Mérito. Ya, es una palabra más que se usa bastante. Ya. Es la acción que hace una persona digna de premio o de castigo. Cuando uno De llega premio o de haciendo- castigo, porque de haciendo- repente hace ya. mérito. Mérito negativo. Hiciste un mérito negativo. Ájale, yo Eh, siempre la tenía positiva. El mérito negativo recibe un nombre especial, es de mérito. De mérito. De mérito. Ajá. Cuando uno llega haciendo mérito también, porque a lo mejor, Pero lo otro es de mérito. ya, de mérito. Pero es una acción, positiva o negativa. Ya, Que- hace algo. Hace algo. Hace mérito. Hizo mérito positivo, hizo mérito negativo. Ya, El mérito negativo se llama demérito. me parece. Yo voy a, mientras usted me dice la otra, voy a buscar el mérito, a ver qué me dice aquí. Ya. Ya. Bueno, también existe el verbo meritar. ¿No es cierto? Que hacer mérito. Merecer, en el fondo. Sí, merecer algo. Y resulta que yo merito, él o ella meritó. Yo merito es presente indicativo y meritó es pretérito indefinido del verbo meritar. Perfecto. Déjeme buscar, ponerle así. ¿Qué dice con respecto a mérito? El mérito también es digno, merecedor, benemérito. A ver, pero aquí estaba viendo, acción o conducta que hace una persona digna de premio o de alabanza, en mérito. Derecho o reconocimiento a alabanza debido a acciones o cualidades de una persona. Valor e importancia de una persona o de una cosa. Pero no lo tiene en negativo Bueno, la sacrosanta. en La academia. Hizo méritos para conseguir la victoria. Todo el mérito de la operación es suyo. O sea, ¿cómo que la tiene más positiva? Yo la tenía más positiva, pero... seguramente lo hacen como de mérito, porque hay términos que conllevan, ¿no es cierto?, ambos significados, pero tienen
una palabra específica para eso. Podría estar ahí como demérito. Claro, puede ser eso. Y cuando se realiza, ¿no es cierto?, una acción positiva es benemérito. Ah, es un benemérito. Es un benemérito. Benefactor. Ahí ya cambia. Demérito, falta de mérito, acción o circunstancia o cualidad por la cual se desmerece, un demérito. Un demérito. Claro, es lo contrario. De hecho, hay algo bien interesante. Actualmente, en las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, hay una evaluación que se realiza en conducta y hay observaciones de mérito y demérito, que son décimas que van ascendiendo o descendiendo el valor. Y si al término del año lectivo el estudiante, en cualesquiera de los grados que esté postulando para subir, no obtiene 6, reprueba. Me parece muy bueno eso. Debería existir la nota de conducta en los establecimientos educacionales. Y aquí estamos poniendo un problema. Aquí vamos Es un tema interesantísimo. Sí, vamos a dejarlo para otra esa porque es un pero tema es que es un tema bien largo y sí, claro. yo pienso que debería existir una nota de conducta. Pero yo cada vez que estudié había nota de conducta. Sí, ahora no. Ahora, así nomás. Eres nomás. Ya, sigamos, ¿qué otra palabra tiene? Módulo. Me gusta esa palabra. ¿Sí? En el siguiente módulo vamos a tratar. En el módulo, claro, es la dimensión que convencionalmente se toma como unidad de medida. O sea, todo lo que sirve de norma, de regla, un lugar específico, ¿no sé? Claro, donde los se módulos realiza. a tratar en la clase. Son estos. Y también, por supuesto, existe el verbo modular. Modular, que es como hablar más o Modular. menos. Hablar correctamente, pronunciando bien las palabras. Sí, sí, tan correctamente, porque Es a veces me pasa, es una exageración. Exageración, No, porque por cuando hablan de supuesto. a veces los locutores hablan así. Yo nunca he hablado así. No, hay que hablar nomás, normalmente, hablan nomás. utilizando el término correcto. Sí, claro. En lo posible. En lo posible, en la medida del esfuerzo personal por adquirir mejor vocabulario. Ajá. Claro, la modulación es bien que la A funcione bien, la E para que los demás le puedan entender, pero no tiene por qué ser tan exagerada, digamos. Ese es el punto. No, siempre hay que lograr el equilibrio Claro. en todo. No, si le ponemos mucha exageración, una Y también está modular. modular, un móvil modular había varios. Modular, ¿sí? Modular es variar con fines armónicos las cualidades del sonido. Ajá. Eso es, la eso es- modulación, la esa radio, es la siempre modulación, la ¿no es cierto? modulación, Incluso tenemos en frecuencia modulada. frecuencia modulada. O sea, tenemos varios elementos Varias palabras que andan metidas. que están relacionados con eso. Y está módulo como presente y él o ella moduló como pretérito indefinido del verbo modular. Claro, yo modulo, en fin, están todas ahí. Ya, sigamos que Bueno. queda poco tiempo. Sí, Aceleremos, estamos conversando profesor. los dos, así que Vámonos. vamos a hablar de uno ahora. Monólogo. Un monólogo, o sea, hasta una sílaba del mono. No tanto. Pero ¿qué es eso? Monólogo, se habla con puros monólogos, que casi parece un mono. Ya. Esa es una reflexión en voz alta, que también recibe el nombre de soliloquio. O sea, locuo, habla. Shakespeare era habla- bueno para los monólogos. ¿Ah? Shakespeare era bueno para los monólogos. Bueno, uno famoso es el monólogo de Segismundo. Segismundo. El sí. monólogo de Segismundo es famoso, ¿no es cierto? En La vida es sueño. Sí, han salido algunos no muy santos últimamente, pero en fin. No, pero incluso fue tan importante la adquisición del concepto que uno lo ve en el establecimiento educacional. Yo hace años que salí del aula. del aula y sin embargo recuerdo, por ejemplo, este monólogo de Segismundo. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Bueno, Y ahí tenemos una parte importantísima del monólogo de Segismundo. pues los monólogos son realmente, bueno, muy bien No, elaborados. es que Son es lindos. una elaboración Buen excelente. monólogo. Hay un monólogo que personalmente me gusta muchísimo, que es Mi Cristo Roto, Lo he escuchado, no lo tengo memorizado. de, claro, pero, de Cue.
de un argentino que hace un monólogo de Mi Cristo Roto, donde un sacerdote observa a un Cristo y le impacta porque le faltaban algunos miembros. Entonces, él desea adquirirlo. El anticuario, que no era creyente, tenía el Cristo para vender. Y el monólogo se trata de estas reflexiones que se va haciendo, donde el sacerdote, para comprarlo más barato, comienza a denigrarlo, y el anticuario, que no era creyente, comienza a enaltecer el Cristo. Ese es el tema. Ese es el tema de fondo. Pero interesantísimo. Cómo los intereses personales, ¿no es cierto?, hacen cambiar los ideales. Sí. Es un está tema muy bueno para considerar. ¿Ah? Es un tema importante para ser considerado. Y To be or not to be, that's the question. Ya vamos. Estamos terminando. La otra sería músculo. Músculo. Músculo, Aquí, profesor, mire. un órgano compuesto principalmente de fibras contráctiles, que sería músculo. Y también está muscular, que son actividades que se realizan en ejercicio, ¿no es cierto? Una masa para realizar muscular, claro. una musculación. Sí, la sala de musculación. La sala de musculación que está en los gimnasios. Ya, y del verbo muscular tenemos yo musculo, él o ella musculó, en presente o en pretérito indefinido del verbo muscular. Y una que no podemos dejar de lado, que es bien interesante, que es músico. Músico. Ya músico está clarito y el músico... Perteneciente. Y lo otro es musicar, que en este caso la Real Academia la coloca en negrita, por eso había adelantado, que dice musicalizar. Musicalizar, claro. Prefiere musicalizar la Real Academia Española, pero está permitido musicar. Ya. Entonces, si yo musico, o sea, coloco música, ¿no es cierto?, a un texto, estamos en presente indicativo. Él o ella musicó, realizó la actividad en un pretérito indefinido. Y la última, mutilar. Mutilar es cortar, cercenar. Cercenarlo. ¿Ya? Entonces el verbo mutilar, Feo verbo ese. sí, De doler. yo mutilo, ¿no es cierto? Mutiló. Mutiló, como verbo mutilar, y también existe mútilo. Y mútilo ¿Qué es eso? es el equivalente al adjetivo mutilado del participio. Mútilo o mutilado son sinónimos. El mútilo estuvo aquí sentado. No sé. El mutilado estuvo. Claro, ¿equivale a eso? ¿Sí? Prefiero el- Son términos que no Claro, usamos. no usamos nunca eso. Ni me atrevería a usarlo tampoco. Pero de todas Pero maneras está. Está. Y creo que es bien interesante ir viendo todo esto. Y algunos temas que dan como para reflexión. Hirviendo, me sonó así como agua a 100 grados. Hirviendo. Ah, pero el otro tenía H, el otro no. Claro. Ya, en el medio no hay nada, viendo. Ya, Ya, esos son otros términos. Otros términos. Hay términos interesantísimos que los vamos a ver posteriormente. Incluso les podemos adelantar de que vamos a tener otras sesiones donde veamos etimologías, homófonos, locuciones latinas, prefijos, sufijos. Muchas cosas. Hay bastante con respecto a las curiosidades del idioma. Profesor Nuestro idioma Ricardo, es maravilloso. Profesor Ricardo Muñoz, muchas gracias por sus conocimientos entregados y esperamos ir usando mejor el lenguaje cada día porque las palabras son fuerza. Muchas gracias. Muchas Nos gracias, vemos el profesor. próximo viernes. Y que te bien y que tenga un feliz fin de semana.